Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hacer un Instagram Live con Andrés Zaragoza, que es astrólogo y que él tiene ha estudiado en la Faculty de Londres, entonces tiene una formación académica muy rigurosa en cuanto a la astrología, pero ha salido de la caja, ha salido del pensamiento tridimensional, normal, que tiene la mayoría de la gente, y él ha creado su propia cosmovisión de la astrología, y en concreto se llama la astrología cosmológica. Y en esta astrología cosmológica, él habla de unos signos regentes diferentes a la astrología tradicional. Lo que me gusta de la visión que tiene Andrés es, además de atreverse a salir de la caja, que es algo que, bueno, que es algo que a mi corazoncito le gusta mucho, cuando te cuestionas lo establecido, cuando empiezas a hacerte preguntas de por qué esto es así y por qué no puede ser de otra manera, cuando te atreves a ir más allá, entonces, eh, entonces lo que ocurre es que tu mente se abre y, y se abre a conocer la verdad de una manera más profunda. Aquí Hola, estás. hola, Ahora sí. perdona. Sí, que algo pasaba aquí con la entrada. Sí, sí, ha sido curioso porque además te di a aceptar y de repente sonó como si fuera un teléfono. Ah, sí, hostia, Sí, mira, cosas de... Al menos nos estamos viendo, no estamos en el apagón, no. sí, tengo conexión. Tenemos todos conexión, está todo perfecto, a menos que de repente pase algo, que también podría ser con cómo está el cielo, pero Sí, de ahí sí, sí, estamos. sí. Muchísimas gracias por la introducción que me estabas haciendo, te estaba escuchando. Un placer estar aquí contigo. Yo también soy fan de Vivir desde el Ser y de Gracias. esta manera que tienes de ver las cosas tan profundas y tan desde... Yo creo que yo hago un viaje más por el espacio interestelar y tú haces un viaje más interior. Sí, 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 Y se pueden combinar las dos ideas. total, total. Sí, yo cuando te vi por primera vez en el Congreso de MAD, Sí, que hablabas justamente sobre tu visión, ¿no? de astrología cosmológica, enseguida dije, ostras, yo tengo que hablar con este hombre, tengo que hacer un live con él, tenemos que charlar porque me encanta y que alguien piense diferente. yo justo te había empezado a seguir poco antes, Sí, 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 porque te había visto también por vídeos, también con Itziar, ¿no? Con un montón de gente, sí. sí, exacto, exacto. Y lo que Buenísimo. aportas sobre Lilith también es muy interesante. Muchísimas gracias Gracias. por tu Mm. mirada. Sí. Y bueno, y queríamos hablar un poco de tu visión, ¿no? Y cómo puede cuadrar. Y yo lo que invito a la gente, sobre todo a la gente que ya sabe un poco de astrología, más interesante todavía, porque si ya sabes, tienes las ideas más preconcebidas, Mm, ¿no? Y esto lo voy a ligar un poco así, ya directamente con el apagón de ayer, porque claro, ¿cómo no vamos a hablar algo del apagón de ayer? Pero no el claro. apagón en sí, no el apagón en sí, sino lo que me apetece traer aquí es cómo abordamos la información, ¿no? Porque por regla general es como que quiero respuestas ya, quiero tener algo claro ya, y una vez que me dices esto es así, se acabó, cierro tema Mm, y mm, aguanto y hago lo que sea, ¿no? Y tenemos mucho la tendencia a hacer esto mm, en vez de decir, no, espera, vamos a tener curiosidad, vamos a informarnos de verdad, vamos a dejar el abanico abierto, vamos a ver que, porque yo explico para mí, desde mi punto de vista, toda causa es multifactorial. O sea, siempre hay como un montón de factores que influyen para que algo suceda. total. Entonces, para que tu mente esté abierta, necesitamos sí o sí abrirnos a diferentes perspectivas, a diferentes formas de ver las cosas. Y creo que esto es algo que tú puedes Mm, aportar, ¿no? mm, Entonces, el ejercicio de decir, por ejemplo, no, es que Júpiter es el regente de Sagitario, no, no es Júpiter, no es Urano. Entonces, ¿cómo que Urano? ¿Qué tiene que ver esto, no? Entonces, es como, ¿qué me estás diciendo, no? Entonces, es como desde la idea purista, desde, jolín, con lo que me ha costado aprender esto y memorizar esto y encajar esto en mi sistema de creencias,
Claro, no, es que no se trata de encajar tu sistema de creencias, se trata de abrirte tanto que lo integras en ti y eso es lo que te va a permitir también trascenderlo y purificarlo. Entonces, cuando escuchas el punto de vista de Andrés, el punto de vista tradicional o cualquier otro punto de vista, de repente tú vas a entender desde muchas perspectivas diferentes la verdad que hay más profunda, ¿no? Y por eso Claro. creo que es tan valiosa tu aportación. Claro, es que, bueno, hay muchos temas en lo que acabas de decir, ¿no? O sea, ¿qué cosa más multifactorial, aparte de la propia vida, que ya es de por sí multifactorial, que la astrología, ¿no? La astrología pretende ser una de las disciplinas que más engloban todo lo que existe. Es un arte, es una ciencia, es una filosofía, es casi una religión para muchas personas. Entonces, está intentando dar certezas en un mundo de incertidumbres. Entonces, yo entiendo perfectamente que ante la vida, ante la incertidumbre que da la vida, el haber encontrado un lenguaje que lo explica y que nos hace navegar todas esas incertezas, pues claro, es difícil poder combinar ese lenguaje con otras posibilidades, ¿no? Como que pensamos que como hace siglos que explicamos de una manera el sistema de vida en el que estamos insertados, pues eso tiene que ser lo que funciona. ¿No? Y eso Mm, tiene que ser lo que, porque creemos en ello, es decir, todos tenemos experiencias, yo el primero que estudió astrología clásica y que tiene experiencias de sincronías, o que tiene experiencias en las que todo le ha cuadrado perfectamente en base a una interpretación, pero el asunto es que luego también me he dado cuenta que se podría interpretar de otra manera, ¿no? O que está la astrología védica, que todo lo mueve a otro zodiaco. ¿No? O que hay otras astrologías como la china o otras formas de ver el mundo, o que puedes ni siquiera saber sobre astrología y utilizar el tarot, el enneagrama, es decir, que al final utilizamos lenguajes para tratar de comprender el mundo, entendiendo que la verdad debe ser algo, un entrelazado entre todo eso. Probablemente la verdad es un poco de todo, ¿no? exacto. Probablemente la verdad es un entrelazado entre todas las posibilidades, ¿no? Mm, Entonces, en ese sentido, yo no pretendo tener la verdad absoluta porque sería absurdo que cualquier persona asegurase eso, ¿no? Tanto los astrólogos clásicos como astrólogos que puedan aportar una mirada distinta. Sería absurdo que cualquiera de nosotros fuese con esa idea, sino que más bien es como, mira, yo te ofrezco una forma de interpretar esto que te pasa que tiene una lógica interna, que hay una secuencia que a mí me sirve y a una serie de personas que somos los cosmolocos, nos sirve, nos cuadra, nos parece que tiene sentido. Y una de las cosas que para mí era relevante es que yo creo que la astrología oficialista o clásica ha abandonado, podríamos decir, la cosmoantropología. Es decir, el hecho de decir, pues resulta que vivimos en un mundo en el que hay un cosmos ahí en un cielo que ahora resulta que es infinito y que no paran de aparecer asteroides y planetas enanos y galaxias nuevas y sistemas solares y los astrólogos normalmente no se ocupan de eso mm. porque ya viven con un sistema que es el que acababa en Saturno y le añadieron Neptuno, Urano, Plutón. Ya está. Claro, es- esto es igual que el científico que de repente, o la gente que defiende el cientificismo, la religión científica, que dice, no, esto es científico, esto es así, pero no hay nada menos científico que no tener curiosidad y querer abrir la mente a otras posibilidades, ¿no? Mm. Exacto, exacto, exacto. Sí, es decir, el cientificismo se ha convertido en un nuevo mito. Mm, Yo tampoco pienso que, porque algunos piensan que mi modo de ver es utilizar la ciencia y sencillamente hacer una astrología que sirve a la ciencia, pero no es exactamente eso, es solo, bueno, la ciencia nos da una perspectiva más, como todas las otras, mm. para comprender mejor el mundo en el que vivimos, ¿no? Y la astrología siempre ha estado de la mano de la ciencia, ¿no? O sea, ¿cómo descubrimos a Urano? Con un telescopio. Mm, cómo medimos los diferentes planetas? Pues con astrolabios, ¿no? En el momento en el que alguien empieza a utilizar
medidas para encontrar un planeta y decir que está en este grado o en este otro grado, ya está utilizando la ciencia. Entonces siempre hemos utilizado la ciencia, ¿no? Y Pero astrología es madre de la ciencia. es madre de la ciencia, más bien. Exacto, exacto, exacto. Pero el tema es que para mí, lo que te decía antes de la cosmoantropología es como, es que la base de lo que dijo Hermes Trismegisto, de cómo es arriba es abajo, Hermes Trismegisto, que significa tres veces grande y que es la base de toda nuestra disciplina, nuestra filosofía, es cómo es arriba es abajo. Y no dijo cómo es arriba solo este trocito que va hasta Plutón, dijo todo. Entonces, para mí, negar las partes invisibles del cosmos es como negarse, ¿no? Uniendo este viaje exterior con el viaje interior que haces tú más, quizá. Es decir, tú hablas mucho de un viaje evolutivo de conciencia hacia adentro. Ujú, Para mí, si tú no miras todo lo que hay en el cielo, tú tampoco haces el viaje. Estás negando algo. Estás decidiendo que quieres ignorar. De mm, la misma manera que si miras en tu corazón y decides, bueno, con esto no me voy a meter. Entonces, mm, básicamente lo que yo hago con este sistema es intentar incluir todo lo nuevo que se ha descubierto en el sistema solar desde hace los últimos años y dando por hecho que también si el cosmos se expresa astrológicamente, tiene que haber 12 planetas para 12 signos. Entonces, claro, pero eso no era solo el parche de añadir el mm, regente correspondiente con, no sé, con Virgo o el regente correspondiente con Libra, que son las dos dobles regencias a lo mejor, sino realmente hacer una reconfiguración y, y- y entender el sistema solar como que se inicia en el Sol y eso se genera un paralelismo con la vida, ¿no? La vida se impulsa en el Sol y lo más lejano y periférico son los planetas más congelados, más fríos, más lentos. Plutón es el más lento, más frío, más generacional. Sería el de Acuario para nosotros, que por cierto podemos hablar del apagón y como para mí, pues eso tiene que ver con Plutón en Acuario confrontado con Marte, ¿no? mm. Destrucción de redes. ¿No? Que bueno, esto tampoco es tan distinto a lo que diría cualquier astrólogo oficialista. Destrucción de redes con Plutón en Acuario y con Marte Plutón. No es tan distinto en el fondo. Esto también a veces te sorprendes que cambias el lenguaje y al final acabas diciendo cosas parecidas. También porque, claro, Claro, no cambia tan radicalmente. claro, Mm, pero porque también es verdad. Es decir, son muchas verdades. Lo que nos permite es alcanzar una verdad que es mayor o más profunda, como quieras verlo, ¿no? Entonces, y total. ahí justamente eso es lo que valida. O sea, cuando llegas al mismo sitio, yo puedo llegar, por ejemplo, con Lilith, puedo llegar a la misma conclusión en una carta que a lo mejor estudiando de manera clásica otros factores en la carta, solo con Lilith, pero porque todo es fractal, todo está relacionado con todo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de las diferentes perspectivas y de mantenerse abierto, ¿no? Total, total, total. Sí, yo creo que es esencial, es decir, no dejamos de aprender, yo el primero, ¿no? Estamos a espaldas de gigantes y a mí me encanta aprender sobre Proclo, un astrólogo eso, de hace casi 2000 años, o a Platón o sumar a cualquiera, ¿no? A Bumashar, a Vales. Es decir, que los astrólogos, incluso me siento muchas veces más tradicional que que los que se llaman tradicionalistas. Y esto siempre lo digo. En el fondo, la idea de tradición típica que se dice es errónea porque... O sea, se pretende que ser tradicional significa seguir las reglas exactamente, cuando en realidad, los astrólogos en su momento eran pioneros y se hubiesen maravillado ante los nuevos descubrimientos, ¿no? Y casi todos esos autores que ahora todo el mundo van a gloria eran unos parias en su momento. Y no solo eso, sino que sencillamente la astrología está viva, no está hecha para repetir continuamente las cosas. O sea, evolucionamos nosotros. O sea, yo pienso que está evolucionando la humanidad de una forma similar a la que evoluciona el ser humano. Es decir, cuando la humanidad descubrió a Urano, fue una forma... Evoluciona la astrología, has dicho el ser humano. eh, Sí.
¿Cómo? O sea, la humanidad, que has dicho al ser humano, la humanidad evoluciona en la medida que evoluciona la astrología. Sí, 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 exacto, exacto, perdón, no sé lo que he dicho. Sí, es decir, y no, perdón, y como el ser humano también, me refiero que el ser humano tiene momentos en su crecimiento genérico universal, como el retorno de Saturno, o como el momento de este bombardeo transpersonal, ¿sabes? Cuando tiene la oposición de Urano. Es decir, hay un Sí. momento, como lo que decía Jung, que a los 40 y pico años, después de haber construido un ego fuerte, lo deconstruyes, ¿no? Mm, Eso sería como el momento que a todos nos va a pasar, que nos vamos a deconstruir nuestro propio ego en un momento dado. Pues eso mismo le pasó a la humanidad cuando encontró a Urano, que fue un poco también, yo lo comparo también con el mito de la caverna. Durante miles de años pensábamos que el cosmos vivía o existía hasta Saturno y luego descubrimos que eso era solo una cueva en la que estábamos, que ujú, pensábamos que estaba limitada y de repente encontramos a Urano y se hizo la luz. Y nos dimos cuenta que la realidad era mucho más amplia de lo que pensábamos. mm, Entonces lo que digo es que la humanidad se expandió de la misma manera que las personas cuando encontramos la trascendencia en nuestro camino personal también nos expandemos, que claro. es similar a los tránsitos de Urano. Mm, Entonces, mm. nosotros, por ejemplo, por explicar una regencia, vinculamos a Urano con la expansión de conciencia de Sagitario, entendiendo que Uh, a ver, se ha cortado, entendiendo que se había el cortado. Eso, entendiendo que la expansión de conciencia que trajo Urano em, tiene que ver con el nuevo mito. Es decir, porque todo el mundo conecta a Urano con la ciencia, ¿verdad? Pero es que justamente la ciencia es el nuevo Dios. Es el mito que ha convencido a toda la humanidad global. Es como si antes hubiésemos tenido pequeñas culturas, cada una desarrollándose por su lado, casi más geminianas, y lo que unificó y todo el mundo dijo, ah, sí, en esto vamos a creer. Incluso vamos a creer por encima, o sea, yo puedo ser musulmán, tú puedes ser hindú, pero todos vamos al médico, Sí, ¿no? es la Es decir, ciencia, la ciencia, la religión mundial, la exacto. primera religión mundial. Como si alguien hubiese dicho, no, los que van con bata tienen la verdad y luego si quieres vas a la iglesia. Ujú, Entonces, y por eso yo pienso que Urano es sagitariano y muchas otras cosas. También porque yo pienso que en un sentido más positivo, el decir tu verdad hace que no seas profeta en tu tierra. Es decir, los sagitarianos siempre han tenido que irse fuera. Es decir, mm, todas las ideas de independencia, libertad, ser rechazado, tiene que ver con esta parte un poco de iluminado que tiene su verdad de lo sagitariano, por mm. ejemplo. Claro, y también Urano justifica la radicalización cuando esa parte más radical de Sagitario, ¿no? De o crees lo que yo creo o no crees lo que yo creo, ¿no? Que es el Urano rebelde, pero sería también el Sagitario, o sea, el extremismo, ¿no? El Total. fanatismo. Total, total. Claro, como también Claro. sin medias tintas de ese tipo, ¿no? En el sentido de que Y cortando eh, cabezas, ¿no? y Como, cortando cabezas, claro, 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 que como que creo que se tiene en un pedestal a la energía sagitariana. Ah, benéfica, buen rollo, expansiva, tal. No, a ver, pero si son unos fundamentalistas que en cuanto alguien está en contra, pues eso, le cortan la cabeza. Son muy radicales, ¿no? Pueden ser muy radicales y eso no se explora la parte fogosa en el sentido, podríamos decir, agresivo de los sagitarianos y para mí eso es Urano. Hay una temeridad en Sagitario, ujú, hay una temeridad. Eh, Aunque también simbólicamente hay algo que también me lo conecta, que es, tú sabes que el rayo podríamos explicarlo como si fuese el fuego divino, sí. como que se frotan las nubes y se genera un fuego que luego aterriza como electricidad en el suelo. Es decir, y crea fuego muchas veces. Se piensa, ¿no?, que a través del rayo
fue como el hombre descubrió el fuego, ¿no? Pues Sí, quemándose algo seco en el suelo. claro, Entonces es el fuego que viene del cielo. Es claro, muy claro, es como sencillo. el momento en que el humano, el hombre, se conecta con lo divino a través del fuego, Mm, que es un rayo mm. que, o sea, el Urano es esa conexión que también es como la energía del alma que encarna, ¿no? Mm, Claro, y Urano lo entendemos como la mente de Dios y mm, cuando te cae el rayo tienes la revelación. Por eso la idea de verdad revelada, sagitariana, nos cuadra con Urano, ¿no? Y ujú, sencillamente solo el hecho de que al final todo lo que viene después de Escorpio es invisible. Es decir, para nosotros en la secuencia, una vez llegas a Escorpio, mueres y descubres lo que había en lo oculto. Y mm. lo primero que descubres más allá, en lo oculto, o cuando ya asumes la muerte, es esa flipada, esa inteligencia, esa supuesta verdad revelada de Sagitario, que es el primer alucinado y el Fíjate, que pretende ser líder espiritual o líder en la oscuridad. ¿sabes lo que me viene? Que, claro, cuando yo lo que explico es cuando haces un cambio de línea temporal, hay un momento de mucho bajón energética y hay resonancia. Bueno, esto está ligado porque, claro, yo ya me lo has contado, entonces sé cuáles son los regentes y sé que entre Escorpio y Sagitario hay algo que está por ahí que hace de Sí, puente, ¿no? Quirón, Que es Quirón. exacto. Entonces, Quirón no es regente de ninguno de los dos, sino que está ahí entre medios haciendo de puente. Entonces, cuando se hace un salto de línea temporal, es cuando una se agota una línea temporal, hay un bajón energético, entonces empiezas a sentir como muchas cansancio, depresión, luego está la soledad, el sinsentido, ¿no? Que hablabas de la muerte del ego. Sí, Y resistimos, nos resistimos, no quiero cansar, tengo que seguir, me tomo un café, me tomo otro café, no paro, ¿no? Pero tu cuerpo ya no puede más, la línea temporal ya no aguanta más repetir ese patrón millones de veces, y es como que eso empieza a caer, a caer, a caer, y entonces ya pasas por soledad, sin sentido, y tocas fondo. sí. Entonces, a partir del momento que tocas fondo, atravesas el vacío creativo, que es cuando de repente se expande una nueva posibilidad, ¿no? Entonces ahí ves claramente eso es el vacío de Urano, la expansión sagitariana, después de Quirón tocar fondo, o sea, entrar en la herida a saco y rendirte y dejar de sostener la línea temporal anterior, ¿no? Total, total. Total. Además, me gusta que utilices el término línea temporal, ¿no? Porque tiene que ver con Saturno como el tiempo de Cronos. Pero claro, desde nuestra perspectiva, realmente estamos anclados al tiempo de Cronos o de Saturno por querer tapar nuestro dolor. O sea, lo que queremos, pues yo qué sé, comprometiéndonos con una vida que no nos gusta, como tomando todo ese café, haciéndonos los fuertes, es algo muy básico de Escorpio, es ocultarnos nuestro dolor. O sea, es la parte escorpiana inmadura que no se enfrenta a lo que realmente le duele, y entonces está en ese bucle de sus propios dolores que tapa con placeres o con poderes sociales mundanos. Y Escorpio tiene al mismo tiempo el problema de poder fijarse en esas tendencias o la solución de poder abrirse a la herida de Quirón y pasar a Sagitario, ¿no? Entonces, nosotros le damos la regencia de Saturno, o sea, de Escorpio a Saturno, porque pensamos que ese dolor es muy común. Es decir, que ese reto escorpiano lo tenemos todos, porque todos intentamos negarnos que vamos a morir, ¿no? Y es algo que está justo en esa bisagra entre lo personal y lo transpersonal, o lo personal social y lo transpersonal. Por eso, quiero decir con esto que Escorpio no lo vemos como un signo totalmente transpersonal ahí en Plutón, súper evolutivo al final porque la secuencia es súper importante. Para Claro, nosotros claro, Escorpio no es generacional, no va a cambiar el mundo, va a cambiarte a ti y o abres tu corazón o no lo claro, abres. claro. O sea, describe más como un viaje evolutivo humano, como más real que simplemente como de repente, ¡pum!, soltamos todo y ya estamos iluminados, ¿no? Que sería un poco a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Como
llegas a Virgo, a partir de Virgo te abres al otro, tienes tus problemas relacionales y luego ya trasciendes, ¿no? Por así decirlo. Claro, claro, claro. Le estamos dando un poder a Escorpio en mitad de la secuencia que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque aún tiene en la secuencia zodiacal mucho que descubrir. O sea, va a llegar Sagitario, va a llegar Capricornio, va a llegar después Acuario, Piscis, ¿no? En Piscis ya te puedes poner todo lo iluminado que quieras, ¿no? Pero con Escorpio, justamente por eso le damos Saturno, que tiene un anclaje muy, muy mundano. Pues podrías dedicarte a las finanzas, a vivir en esa carencia también muy saturnina de hacer dinero, pero también muy escorpiana, de hacer dinero y poder y punto. Sí. Y Scorpio tiene un punto muy potente, o sea, es muy difícil encarnar un Escorpio de verdad, es mi ascendente y lo normal es como cerrar el corazón, bloquear el sentir, irse a la mente, entonces la mayoría de Escorpios que hay por ahí están funcionando Controla. desde el control, efectivamente, o ejerciendo dependiendo de la carta, pues un control más bruto, más primitivo, más instintivo, a base de abusar al otro, ¿no? Negando, proyectando en el otro sus vulnerabilidades para luego aplacarlo, ¿no? Y de esa manera creer que controlas lo que sientes, ¿no? Mm, total, Y total, sí. No es solo el control propio, sino el control del otro también. claro, ¿No? Pero y fíjate, al mismo tiempo es la llave, ¿no? O sea, para mí Saturno es el guardián del umbral y luego viene la llave quironiana, ¿no? Pero el guardián del umbral también podría utilizar todo ese control para, para navegar sus oscuridades, ¿no? Es ese dilema escorpiano entre o me oculto a mí mismo y a los demás lo que soy y sencillamente controlo, o más bien utilizo mi capacidad para manejar y para manejar a los otros en un sentido positivo, ¿no? La manipulación positiva de Escorpio, que es el decir, claro, voy a tener mis problemas, mis residuos, pero los voy gestando, ¿no? Y también me gusta, aunque suene escatológico, ¿no? Como decir que la verdadera responsabilidad saturnina es responsabilizarte de tus mierdas. Es totalmente, totalmente. Escorpio. Totalmente. O sea, yo cuando yo hablo del techo del ego, para poder atravesar el techo del ego y ser, o sea, esa muerte y ese renacimiento, Mm. necesitas hacerte cargo de, literalmente lo digo así, de toda la mierda que echas fuera por culpa de la culpa. Claro. Entonces, Claro, claro. No, no puedes ir por el mundo vomitando tus excrementos y haciendo como que eso no va contigo. No te has trabajado nada, vas generando situaciones tóxicas por ahí por donde vas. Es como, a ver, responsabilízate. Responsabilízate de tu Escorpio. O sea, para mí claro, Escorpio es sano. Es decir, no, claro que voy por ahí y de vez en cuando soy tóxico. No, no claro, porque se claro. pueda ni siquiera detener. Dime, dime. No, y también me trae que para mí Escorpio tiene que ver con las memorias celulares y las memorias celulares, pues todo el tema de toda la información de los ancestros que llevamos en el cuerpo. Y Saturno son los ancestros también, ¿no? Saturno tiene que ver con lo que te da estructura, tiene que ver con el tiempo, con lo antiguo también, ¿no? Entonces también por ahí como que veo la conexión entre Saturno y Escorpio. Claro, en el sentido de que podría ser la herencia, ¿no? O los residuos que se han creado en lo transgeneracional, tanto como en tu propia vida, ¿no? Como las Ujú. consecuencias, ¿no? Como al final, Scorpio también está muy vinculado a las consecuencias de tus actos, porque el castigo también puede ser escorpiano, ¿no? El momento tanto en el sentido de la catarsis, ¿no? Como que a veces precisamente asumir las consecuencias de tus actos es una catarsis que te hace redimirte. Entonces, eso también me parece Totalmente, muy escorpiano, ¿no? Y que totalmente. está también en Saturno. Mm, Y es esa redención la que nos hace pasar luego a Sagitario, ¿no? mm. Descubrir un sentido más amplio. Mm. Vale, entonces, a ver, si Urano es regente de Sagitario, ¿dónde está Júpiter? Libra sería. Bueno, realmente el método es muy sencillo y por eso digo que hay una lógica interna y que esto yo lo muestro como quien dice, oye, mira, yo he encontrado esta lógica,
si te gusta, participas, si no te gusta la lectura, no participes, pero la lógica es que si tú empezases a dibujar el sistema solar, el número uno sería el Sol. Tú para dibujar el sistema solar es como si pusieses el punto en un compás y luego hicieses los círculos de las órbitas, entonces el número uno es el Sol. Y además, cosmogónicamente, cuando nació el Sol, todo explotó y empezó a formarse lo de alrededor. Entonces, el uno es el Sol, que es Aries, y cuanto más nos alejamos, sencillamente en orden, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, O sea, ¿no? que Entonces, sería Sol Aries, Mercurio Tauro, Géminis es Venus, después de Venus viene la la Luna. Luna y Cáncer, que sería la Luna, perdón, la Luna y la Tierra, que serían Cáncer ambas, lo consideramos como una familia canceriana, y después Marte de Leo. Virgo es el cinturón de asteroides que sirve de límite y de bisagra entre lo personal y lo social, y ahí está el planeta enano, Ceres, que tiene que ver con la agricultura también, pero también, por ejemplo, está Higía, que tiene que ver con la higiene, que también Ujú. es un asteroide que está ahí, o muchas diosas vírgenes, entonces, bueno, tiene mucho que ver con Virgo en ese sentido, y vírgenes en el sentido de que se dedicaban a lo suyo, no a casarse, Sí, ¿no? Entonces se mejoraban, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa independencia me parece muy virginiana, en el sentido de dedicarse a sus artes, ¿no? A lo artesano. claro, claro. Y, y, Y lo- también y luego, ahí ves que, o sea, no es que es un planeta regente, sino incluso una constelación sí, de regentes, toda la ¿no? zona, toda la zona, claro, nosotros consideramos que es como si fuese un despliegue en el que el sistema solar es un cuerpo y es un viaje, ¿no? Lo que decíamos, el título de esta charla es el viaje interestelar, porque realmente es un viaje del héroe o un viaje evolutivo en el que partes del Sol en Aries y vas evolucionando y se va desplegando la energía. Y tiene una lógica, porque realmente el Sol es un estallido de fuerza ariana, destructiva, que hay más ariano que la fuerza sin medida del Sol, en un sentido físico, de que te quema total sin pedir perdón. Después, Mercurio es una bola de tierra, de roca, que en realidad es súper densa y que va justo después de eso del Sol, y que es su primer límite, ¿no? Ahora que hemos tenido una luna nueva en Tauro. Tauro, a mí me gusta hablar de cómo Tauro es el primer límite al estallido de Aries, en el sentido de que ponerle cuerpo es también vehicularlo, ¿no? Entonces, pero es mercurial porque lo define. Es decir, eh, Claro, es como si Aries fuese todos los ADNs posibles, todas las informaciones posibles, toda la vida sin sentido, y de repente encontrarle un sentido es decir, oye, vamos a ponerle un cuerpo a esto, necesitas un sonido para encapsularlo, necesitas un, una forma de, bueno, un darle forma. sí, Entonces sí, el sí, darle forma es informar, ¿no? Por eso sí, Mercurio es de Tauro. sí. Y también, bueno, ahí podríamos entrar en otras cosas, tipo que el primer libro. Interesante, porque yo hablo del ejercicio de liberación de memorias, que es una serie de pasos, y entonces uno de los pasos es ponerle nombre a lo que sientes, lo que hace es acotar, darle forma a una Claro, parte del inconsciente. Y cuando le das forma, entonces lo puedes manejar y lo puedes mover con la intención. claro, claro, claro. Claro, se densifica. Sí, Y de hecho es que por eso también se aprende más si tú escribes con tu mano, ¿no? Y si lo dibujas, ¿no? Como que, o incluso se aprende más si lo cantas, ¿no? Como que de alguna manera es el cuerpo el que necesita hacerlo pasar. Si no, no se te queda. No sabes de lo que estás hablando, ¿no? Y yo defiendo mucho también la terapia con baile, la terapia con movimiento corporal. Es decir, tú puedes intentar convencer a través de ideas todo lo que quieras, pero si no lo encuerpas de alguna manera, es como si no te hubieses enterado de la mitad, en el fondo. Entonces, por eso que el aprender sea corporal, que la inteligencia sea corporal, a mí me da ese Mercurio de Tauro, ¿no? mm, Y sin embargo, luego, una vez ya lo tienes definido, lo puedes compartir. Por eso para mí Géminis en realidad lo que aporta es el compartir, el vínculo mismo. No tanto
lo que se define o lo que o el producto intelectual, sino la voluntad de conocer lo que tú tienes que aportarme, la voluntad de convencerte, de seducirte a ti con lo que yo traigo desde Tauro. O sea, y de hecho, para nosotros también la dualidad nace en Tauro, no en Géminis. Porque la Mm, dualidad nace en el número 2. La dualidad nace cuando tienes a Aries, que es energía, y Tauro, que es cuerpo. Y ya hay una contradicción, ya hay un 2. O sea, Tauro nace como un 2, como la dualidad. Y lo que nace con Géminis es el vínculo, es el puente en realidad, claro, la tercera parte. claro, claro. Y es muy interesante lo que dices porque, claro, con esta visión, en ese Venus como regente de Géminis, en vez de al revés, ¿no? De lo que habla es de, o sea, usar lo geminiano, o sea, que el lenguaje, la mente, que sirva como una función del vínculo y no como una función de separación. Claro. Que a veces, si lo vemos como Mercurio regente de Virgo y Géminis, Mm, nos conecta mucho con, o sea, la forma que se entiende, vamos a decir tradicionalmente, por usar una palabra para entendernos, vamos a entenderlo como una separación. claro. O sea, Mercurio se Es verdad. entiende mucho como algo que corta en pedacitos. Sí, 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 sí. Que, Y sin embargo, con Venus mm, es algo que conecta y que une, que es una versión como, es una definición como más elevada sí. de esa función geminiana. Sí, de hecho, Alice Bailey, con sus regencias esotéricas, que ella también hizo Mm, sus propias mm, conexiones, ponía a Venus de Géminis por mm, eso, ¿no? Como dándole, ella, su teoría intentaba como ir hacia la parte que necesitaba más el signo, ¿no? Como la evolución del mm, signo. Y yo mm. también coincido en eso, ¿no? Como que sale de la separación, como tú misma has dicho, y va más a un lugar de vínculo. Y si te fijas, volviendo a Tauro, la separación de Mercurio taurino sigue siendo, para mí sigue siendo real, pero le da una profundidad. Es decir, que yo me separe con el planeta de Tauro tiene sentido porque es mi necesidad, es Ujú, mi cuerpo, es mi definición. Hay un momento en el que todos tenemos que ir a eso. ¿No? Pero me refiero que el decir que es el cuerpo el que elige separar, me refiero que tiene algo más natural, más orgánico. Porque al final yo lo estoy percibiendo con mi nariz, con mi boca, con mi... Entonces, eso naturalmente tiene que ver con mi encarnación y mi vehículo. claro, y la ¿Vale? diferencia es que con un Mercurio como regente de Tauro te lleva a marcar claramente tus ritmos, tus límites y tus necesidades, cosa que cuando vemos a Venus como regente de Tauro, Tauro se pierde. Es como, ¿dónde está mi límite? Pues no lo sé, no, lo que todo el mundo diga, ¿no? O sea, Claro que es justo lo que muchas veces se le achaca a Venus, que no sabe decir que no. claro. Y no sabe poner límites. Y fíjate que Tauro para mí es uno de los signos que más sabe hacer eso, porque tiene clarísimo dónde están sus necesidades, ¿no? Y entonces, como el transformar el lenguaje y lo que aporta al mundo esta mirada nueva de la astrología es precisamente el darle la oportunidad a Tauro a enseñarnos eso, Mm, ¿no? Es decir, oye, en realidad hay una inteligencia de tu cuerpo que te permite separarte, pero desde un lugar de cuidado de lo que necesitas. ¿Mm? En mm, lugar desde una idea mental, ¿no? sí, Como geminiana o virginiana. Es un análisis el que me lleva a separarme. Mm, mm, Esto, sí. claro, interesante. ¿Y la luna y el sol como regentes de Cáncer? ¿Luna y sol? No, no, luna y tierra, Luna luna y y tierra, tierra, perdón. Luna y luna y tierra, tierra. sí. Eh, Luna y tierra y el sol, pero es guay que menciones al sol porque, o sea, me parece que también los eclipses, la relación sol, luna, tierra, eh, para mí tiene más sentido si vemos a Aries como el espermatozoide y a la luna y la tierra como, como el óvulo, ¿no? Que vienen a ser fecundados. O sea, para mí me cuadra muchísimo más esa combinación que da fertilidad y fecundidad
si ponemos el sol de Aries y el cáncer como ese útero o como ese óvulo que viene a ser a recibir, ¿no? Entonces Mm, sí, o sea, las veo muy madres, tanto a la luna, bueno, podríamos decir que la madre es la tierra y la luna es la hija, o viceversa realmente. Depende de cómo lo pensemos. A nivel científico, está la zona de habitabilidad, que es la zona donde puedan haber seres orgánicos, que es donde estamos nosotros, y cuadra, aunque sea cáncer, ¿no? claro, claro. Ah, claro, claro. Interesante, interesante. Sí. Sí, y también, ¿no? La tierra que es roca, pero también es agua, Ujú. y cáncer es un signo de agua, Sí. ¿no? Pero podríamos decir que cáncer es el signo de agua más apegado, más, Sí, con más necesidad de estabilidad, ¿no? Entonces, el hecho de que podríamos ver como el agua de la tierra como si fuese una especie de molusco atado a la roca como una lapa, que no quiere separarse de ella, ¿no? O que a lo que está atado es la tierra, como, porque al final la tierra tiene un muy mal nombre, la tierra es mar, la tierra es más bien, yo siempre digo, podríamos llamarlo marina en lugar de tierra, podríamos llamarlo agua. Entonces el agua está pegada a la luna, que la luna es una roca, ¿no? Entonces, y no se quiere separar. Las mareas, poéticamente podríamos decir que es la madre no queriendo dejar ir a la hija. sí, pero bueno, la luna se está separando de la Tierra. Lo Sí, que pasa es que muy poco a poco, sí, ¿no? Como un hijo que se separa de su madre. Muy sí. poco a poco, si le deja, ¿no? Claro, como de hecho yo siempre digo que se está yendo por Lilith, por el punto que es Lilith. Claro. Y para mí Lilith es como El punto que es cáncer. Lilith es el apogeo de la órbita de la Luna, es decir, es el punto donde la Luna está más lejos de la Tierra. Exacto. Entonces, para mí Lilith, teniendo en cuenta, esto ya es una parte más avanzada de la teoría que no es más especulativa, ¿eh? Pero como decíamos antes, que realmente toda una zona, una constelación de cuerpos van dando los signos, para mí Lilith podría ser una especie de cáncer que busca independencia, rebotada, la rabieta cáncer, ¿no? Como esta cosa de me he dado cuenta, ¿no? Como cuando un cáncer, de repente su madre no coincide con lo que había soñado, ¿no? Que esto es un poco como en los cuentos La madrastra. Sabéis que en los cuentos eh, eh, los huérfanos tienen madre, una madre que muere y una madrastra, y dicen que psicológicamente esto es el momento en el que el niño se da cuenta que su madre ya no le soporta y le pone a limpiar su habitación y que tiene que madurar y que ya no le va a ser su angelito mamá. Entonces en ese momento es un momento cenicienta, ¿no? Lilith se da cuenta de que eso, de que ya no puede pedirle lo mismo a su madre, ¿no? Claro. Para mí, Lilith es el lenguaje, o sea, es la energía de la Tierra y también es el Mm, lenguaje del alma, ¿no? Entonces, de alguna manera, Lilith empieza a conectarnos con el mundo de lo más allá de lo individual. Digamos que mm. empezamos a ser ya como, como funcionar más en colectivo y también nos obligan a hacernos también más cargo de nosotros mismos, de nuestra individualidad, ¿no? En ese sentido. O sea, Totalmente, totalmente. Claro, desde mi punto de vista también tendría sentido porque fíjate que sería el punto por el que Cáncer se está acercando a Leo. Entonces, Leo, desde el punto de vista de la astrología cosmológica, es el primer social, en el fondo. El primer planeta, el primer planeta y el primer signo que decide hacer algo en el mundo, salir sí, del clan, ¿no? Entonces, al final, Lilith, en su rabia, es un rebote respecto a ese clan que la lleva a ser parte de algo más grande y sí, entender que ella tiene deseos que no son los que les permite el clan, ¿no? Entonces, el darse cuenta de esos deseos la coloca en un camino de autoconocimiento mayor, sí, ¿no? sí. Y su rabia viene también la rotura de la ilusión del hechizo de la madre perfecta, ¿no? Exacto, exacto.
claro, O el claro. padre, ¿no? Del Edén, Sí, ¿no? De se quiere salir del sí, sí, jardín del Edén. del Edén, Ujú. claro. Y otra vez, un signo como Virgo, Cáncer, tiene una constelación, ¿no? Que es Tierra, Luna y Lilith. Sí, sí. Bueno, y todo lo que podríamos encontrar por ahí, ¿no? Es Exacto. decir, incluso podría incluir, ¿sabes estas imágenes que se ve la Tierra rodeada de Es- satélites? sí, eso te iba a decir ahora. La Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar que está rodeado como si sus propios hijos hubiesen crecido tanto que está llena, ¿no? de las creaciones de sus hijos. Entonces es una madre que se ha desbordado de maternidad. Sí, sí, sí. Y también se pueden ver los satélites artificiales como los egregores de los humanos, o sea, las formas de pensamiento, o sea, toda la ba- Total. basura mental de la humanidad que se ha quedado ahí flotando en la atmósfera, ¿no? Y Lilith es la encargada de remover eso para que salgamos y trascendamos y vayamos a Marte, ¿no? Completamente, pues completamente, sí, sí. Podríamos hacer una astrología con los satélites artificiales, Sí, pero sí, creo que esto eso, ya lo dejamos para otra vida. sí, sí. Pero esto va en serio, o sea, lo ha dicho como, quizá haya parecido que lo has dicho No, como un no, 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 no. comentario random, pero no, es que así funciona la astrología. O sea, si está ahí, está reflejando algo. Entonces, se puede hacer una astrología con los satélites. Sí, Completamente. interesante. ¿Qué sería Starlink? ¿Qué sería Starlink? Bueno, sería el ego desmedido, probablemente. Sí, sí, totalmente. Y también me gusta porque da pie a Leo y Marte, ¿no? Es decir, de hecho, mira, Elon Musk, ¿no? Quiere que pasemos a vivir a Marte y sería una oportunidad de recrear un nuevo inicio. Entonces, yo incluso uso eso como una cosa leonina. Es decir, en Leo lo que hace el ser humano es distanciarse del clan, distanciarse de aquello que ha sido sus raíces y ser el humano hecho a sí mismo, ¿no? El recolectar sus propios talentos para destacar de alguna manera en un mundo que se crea, en un reino que se crea a sí mismo, pero para Sí, eso necesita desvincularse tanto del clan como incluso de su parte animal, ¿no? Porque se construye un discurso que va a crear su nuevo camino. Entonces, para mí, claro. eso es Marte, Mm, ¿no? Marte sería como el cortar con, con lo pasado para crear tu autoafirmarte, ¿no? claro, claro. Amarte. Interesante. Ah, Marte. Amarte. Qué bueno, ya está, regente del sol, en el Leo. Y fíjate que en la capacidad de agency en inglés, ¿no? Que sería, traducción literal es agencia, pero es como una Ya, como acción que sabes. viene desde dentro, agency, ¿no? Es tu Mm, acción desde dentro. Es fundamental para salir de lo que es el ciclo de trauma del sistema nervioso, que es, sí, que te dejan la inmovilización y la procrastinación son estados donde tú te quedas, una parte de ti se queda en estado de niño esperando el mm, permiso del padre mm, para funcionar o sometido al castigo de ese padre, ¿no? Y no eres adulto. sí. Entonces, en el sistema nervioso lo que distingue ese estado de niño a un estado más integrado, que ese sería el estado del ser, es la capacidad de accionar en coherencia, lo que Mm, sientes y piensas que quieres y vas a por lo que mm, quieres. Entonces, la mm, acción, pienso, siento y hago, la acción final, si no hay acción no funciona, es lo que te hace entrar en coherencia. Y coherencia es corazón. Y claro, corazón es Leo. claro, claro. Coherencia cardíaca, ¿no? Casi que podríamos decir, pero fíjate, coherencia, corazón, también coraje, ¿no? Que sería una palabra que utilizaríamos para Marte, ¿no? Tener coraje sería el actuar con ese corazón, ¿no? Al final, aquí por mucho que cambie el lenguaje, la idea de que un acto auténtico sería una combinación del Sol y de Marte, ¿no? Siempre se Ujú. dice en astrología, ¿no? Que el sol es la esencia y el guerrero que va a defender esa esencia va a ser Marte, ¿no? Al final yo ofrezco la misma idea. La única diferencia es que para mí, desde la cosmovisión actual, estamos diciendo que la esencia es
esta cosa solemne leonina y que Marte es algo así como el perro del sol, el sabueso que le va a morder a los enemigos. Yo no lo veo así, yo veo más que nuestro ser esencial es ese animal, en el muy buen sentido del animal sagrado que somos, y que nuestros impulsos y nuestros instintos es nuestro verdadero ser, y que Aries es nuestro verdadero ser con todo lo que tiene de irreflexivo y de intuitivo, y luego nuestro sabueso no es para morder, sino que es una máscara, es ese personaje que construimos, o personajes que nos dan dirección. O sea, yo creo que Leo da más dirección que Aries. Que es otra Mm. de las cosas que se suele decir. En realidad Leo da más dirección que Aries, porque Aries es un poco como que tira a matar, ¿no? A cualquier lado, ¿no? Es una Es como, explosión. es una explosión, ¿no? Y el que verdaderamente da una dirección es Leo porque se define, porque dice, no, es que yo voy a hacer esto. Entonces, eso es más reducido. Y como es Te más definen tus reducido, actos. ¿cómo? Te definen tus actos. Te definen tus actos, exacto, exacto. Tus obras te definirán, ¿no? Ujú. Por sus obras Claro. le conoceréis, ¿no? Es decir, que tiene que ver con el hecho de decidir cuál va a ser tu obra, es un acto más secundario a tu esencia. Tu esencia se podría haber multiplicado y manifestado de muchas maneras. O sea, hay una razón por la que Leo viene después de Aries, porque tu esencia es infinita, pero tus actos son más concentrados y es la comunión de las dos cosas lo que hace un auténtico yo, podríamos decir. Mm. Entonces, mira, si viésemos el sistema solar como un organismo, el, el núcleo el núcleo de una célula es todos los primeros planetas personales. ¿Vale? Solo que tienes el ADN y el núcleo de la célula también tiene una membrana. Y eso Mm. sería Marte, como si fuese la definición de tu núcleo. ¿No? Ese núcleo supercentral está ahí definido entre el Sol, pero el Sol tiene como si fuese una onda expansiva hacia Marte, Sí, sí, desde mi sí. punto de vista. Todo lo personal está encapsulado en ese límite, en ese borde, ¿no? Y a partir de allí ya nos abrimos a Ceres, que es el cinturón de asteroides, Virgo, Mm, donde te reconoces ya como un individuo en ti mismo, ¿no? Que son los arquetípicos de virginales, que la Virgen, como decías antes, es porque es dueña de sí misma y se dedica a sí misma, ¿no? sí, Y sí, aunque y aunque aquí hablemos de Virgo como algo femenino, en realidad esta cosmovisión no es ni masculina ni femenina, ¿no? Como podemos ver Venus regente de Géminis, ¿no? Sino que está más allá de esta división blanco-negro, bueno-malo, etcétera, claro. ¿no? Claro, Mm. claro, es que estas ideas reduccionistas de que toda la feminidad es Libra o todo lo masculino es Aries, para mí no tienen sentido, ¿no? Como que las funciones son yin y yang y hay muchas versiones de lo yin y lo yang que se van entrelazando, es como una respiración. Es una respiración en ese sentido y lo que hace lo femenino pues es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Podemos decir que todos los signos femeninos tienen algo de lo que es lo venusino, Claro, ¿no? Como que claro. en ese sentido. Y bueno, podríamos entrar en por qué Venus de Géminis también me cuadra como la mujer, porque la mujer habla más, la mujer comparte más, podríamos entrar en estas cosas, pero bueno, esto es más para profundizar o para hacer un monográfico de Venus. Sí, sí, sí. Y ya nos queda, o sea, bueno, llevamos casi una hora, pero Sí, a mí me gustaría llegar al infinito. Entonces, el siguiente que al nos queda es, claro, porque nos queda entonces Libra, Capricornio, Acuario y Piscis. sí. A Entonces, ver, Libra, Libra sería Júpiter y hay bastantes cosas que, primero, digamos que en realidad en el cinturón de asteroides aún estamos en esa bisagra entre lo personal y lo social, como si fuesen los 6 primeros signos y ya llegamos al Ecuador. Entonces ujú, Júpiter representa ese Ecuador, entre otras cosas, físicamente Júpiter como el planeta más grande sirve de equilibrio para el Sol. Hay literalmente
una balanza que se genera entre el peso del Sol y el peso de Júpiter, que hacen que los planetas de en medio sean estables. Entonces, claro. Júpiter literalmente en el sistema solar genera equilibrio y estabilidad. Y luego está la cosa de que es el primer social, entonces esa primera expansión social para mí es librana. También es un benéfico, Libra es un signo que siempre se ha asociado a un planeta benéfico, tiene que ver con la Y justicia. Libra se caracteriza por la sonrisa. También, claro, 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 claro. La Totalmente. sonrisa por Occidente es totalmente libriana. Claro, claro, claro. La bienvenida diplomática de la sonrisa, por supuesto, el buen rollo, cuadra Mm. perfectamente, ¿no? Claro, a mucha gente quizá no le cuadra en el sentido precisamente, ¿no? Que Libra siempre se ha vinculado a Venus y a lo femenino, pero es curioso porque Libra es un signo yang en realidad. Es Es, más, un- claro, es masculino y además cardinal. O sea, se supone que es el líder del pensamiento, el líder del aire. Entonces, en ese sentido, para mí, Júpiter, entre otras cosas, es el primer planeta social y es el primero que inicia como una entrada en la lejanía. Lo podríamos poner en paralelo a el otoño aquí en el hemisferio norte, cuando vas a la escuela, ¿no? Y ya no estás en el momento primaveral de que el cuerpo, los instintos arianos son los importantes, sino que tus proyectos son los mentales, ¿no? Entonces, ese líder Libra que va al mundo del proyecto mental y de las asociaciones con otros, ¿no? Entonces, también lo vinculo mucho a la política. Yo veo a Libra como muy sí, político, sí. muy Político, ideológico. diplomático, la justicia, Júpiter, la justicia. Exacto, 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 Claro, exacto. qué bueno. Entonces, bueno, por ahí, por ese punto, incluso por el tema eh, disfrutón, porque también Júpiter tiene un punto disfrutón, tiene un punto hedonista, podríamos decir, del buen vivir. Eso Ujú. también es librano en el fondo. ¿Mm? Claro, claro, Mm. qué bueno. Y la armonía es una de las primeras conceptos vinculados a lo. Porque, vale, Júpiter tiene una parte espiritual y religiosa. Lo que pasa es que esa parte espiritual y religiosa yo creo que ha pasado de moda. Es decir, tenemos tantos transpersonales y lo transpersonal es al final lo que nos religa con lo espiritual, que es ridículo darle a Libra, no, perdón, a Júpiter el signo más espiritual. Claro. Por eso para mí es un punto intermedio. Libra es un signo que empieza a pensar en el conjunto y como piensa en el conjunto, en la paz, en la armonía, bueno, se parecen a ciertos valores que luego serían trascendentales, pero no llega. ¿No es justo Sí, ahí? y para mí también en un nivel más evolucionado de la humanidad, Libra es el primer signo que, imagínate, una vez que la humanidad ya funciona como una célula entera, Virgo, ¿no? De todo el mundo está coordinado entre sí, entonces podremos abrirnos y resonar con otros planetas, con otros seres de otras dimensiones o planetas, es decir, podemos ir más allá. Libra, Júpiter. Total, total, total. Sí, es decir, es que al final hay muchas expansiones. Antes hemos hablado de la expansión de Urano, pero es que antes de esa hay otra. Es decir, que al final en la secuencia zodiacal hay muchas veces que nos abrimos a crecer. Entonces, desde Libra y empezar a asociarte con otros, el querer comprender a los desconocidos, comprometerte con ellos, es como aprender de mentores, Ujú. de personas que van a ser tus asociados, y eso es una forma de expansión. Luego viene una más gorda, que es la uraniana, ¿no? Y eso lo hemos visto en la historia de la humanidad. Descubrir a Júpiter no fue el impacto de infinito que fue descubrir a Urano, ¿no? Claro, claro. Qué Es una bueno, cosa. qué bueno. Y entonces luego Capricornio, que está regido por... Claro, tendríamos Saturno de Escorpio, Urano de Sagitario. Claro, hemos dicho que Urano de Sagitario es el que nos lleva, es el primero que vive en lo invisible, ¿no? Entonces el siguiente es Neptuno, que esto muchas veces es uno de los que más choca a la gente que Neptuno sea de Capricornio. Yo soy Tú que eres Capricornio capricorniana, pero y a la mayoría de Capricornios les encanta.
Yo creo que porque les torturan tanto con Saturno, os torturan tanto con Saturno, que de repente decir, ¡ay, Neptuno, me encanta! Sí, lo que pasa es que no me libro de Saturno porque tengo ascendente Escorpio, pero bueno, Exacto, no te libras, no te libras por ningún lado. Eh, sí, claro, o sea, aquí tendríamos que decir que yo pienso que Capricornio no tiene que ver con el orden social. Yo creo que tiene que ver con el orden cósmico. Es decir, que Capricornio tiene un punto espiritual que es evidente por el hecho que viene después de Sagitario. Es decir, para mí no tiene sentido avanzar hasta Capricornio, o sea, haber muerto en Escorpio, luego encontrar el sentido de la vida y luego de repente en Capricornio lo único que me interesa es el dinero y el orden y la estructura y no tiene sentido. O sea, en la secuencia la Tierra lo que hace es materializar el fuego que viene de antes. Entonces, si Sagitario encuentra el sentido de la vida o encuentra la inteligencia de Dios, Capricornio lo que hace es seguir la ley de Dios. O seguir, claro. o si hablamos de otras cosas, es como que Sagitario encuentra un lenguaje simbólico, una verdad revelada, que podría ser la astrología o podría ser la psicología, y Capricornio la aplica. Entonces es como vamos a con ese elixir divino, vamos a hacerlo realidad. Que eso me lo veo, o sea, yo como Capricornio me veo ahí totalmente. O sea, es como que la información que yo destilo la bajo y la concreto y la pongo en palabras y la comparto. Total, total. Es como, yo lo vinculo a que Capricornio es la montaña sagrada. Es decir, subir a la montaña no es subir a la montaña del éxito, sino subir a la montaña de esa destilación, ¿no? Es como que subir es un proceso de destilación, como tú dices, ¿no? Como que es donde no sube nadie, es donde todos los adornos los voy dejando atrás, todas las cosas que no sirven, las cosas que incluso Sagitario se excedía, ¿no? El que sube arriba se ha despojado de mucha parte de su ego. Es decir, Sí, yo veo a un Capricornio asceta, ¿no? Que ha ayunado, que lleva años sencillamente repitiendo una y otra vez la Biblia o repitiendo una y otra vez las exacto. leyes. Y es Mm, más, en lo que es inherentemente capricorniano, es que, o sea, vale, trabajo, 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 pero me doy cuenta también de que por mucho que mi voluntad egoica quiera, al final quien manda es la voluntad divina. mm, O mm, sea, y eso es total. muy de Capricornio también. O sea, que por mucho que lo intentes, hay algo que te está llevando, hay algo que te está dirigiendo y hay algo, y tú tienes que aprender a rendirte ante ese algo. Si quieres realmente llegar a la cima, que no es el éxito, porque el éxito material, monetario o superficial o de imagen como cumbre para Capricorniano, que para Capricornio realmente es como bajarnos otra vez a la Tierra, o sea, bajarnos otra vez a Cáncer Leo, casi, ¿no? O sea, que todavía no eres todavía quien crees que eres, Mm, ¿no? mm. Para mí es una combinación. O sea, para mí los capricornianos hacéis una cosa muy delicada, que es al mismo tiempo confiar completamente en que hay un misterio, hay una parte que no puedes controlar, y luego otra que sí pretendes como llegar a la excelencia, ¿no? Entonces, es lo que hacen los verdaderos líderes del mundo. Si tú eres un líder que realmente controla, pues como un papa, ¿no? Que al papa le ponen mucho, ¿no? Y dicen que este Neptuno que precisamente ha cambiado de signo con todos los tránsitos está muy vinculado a la muerte del papa, ¿no? El papa es un poderoso, en el fondo, ¿no? Entonces, yo reivindico a que Capricornio y Neptuno como su regente es un líder espiritual que al mismo tiempo tiene un gran poder y al mismo tiempo tiene una gran intuición, ¿no? Y son el tipo de líderes que saben que operan desde un punto al mismo tiempo simbólico, al mismo tiempo teniendo que saber que la vida no la pueden controlar completamente, pero por otro lado queriendo dejar algo estable. O sea, para mí también la metáfora o el dios mismo, que es este dios de las olas, pero que las cabalga, que no se deja llevar realmente por las olas, sino que sabe que están las olas, pero luego también las quiere dominar, es esta cosa, ¿no? Es decir, o Neptuno vinculado con el cine, por ejemplo, también me parece un Ujú. buen ejemplo. El cine es lo que genera una hegemonía cultural. El cine americano hace
queramos estar todos en Nueva York, que amemos un tipo de forma de ser. Es una forma de piramidal de crear unas ideas hegemónicas culturales. Mm, Entonces, pero fíjate, el cine al mismo tiempo es algo misterioso que los poderosos tratan de manipular en cierta manera, ¿no? total. Y es algo bello que no puedo controlar completamente, pero que realmente genera esa pirámide. Es decir, para mí Neptuno nos habla de cómo los líderes lo que hacen es crear paraísos, las Sí, montañas sagradas. crean como ideas, conceptos a los cuales la cultura se adhiere, ¿no? De hecho, un Neptuno en Capricornio es un influencer, o sea, es el influencer, esa combinación, Claro, 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 claro. que le da forma a un arquetipo. La forma un arquetipo, sí, 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 sí. Pero Neptuno, fíjate que lo que promete Neptuno, lo que siempre decimos que promete Neptuno es un paraíso terrenal eterno, ¿no? Es como, Ujú. te voy a asegurar, vas a estar a la derecha del Padre, con esta idea paternal, ¿no? Te voy a asegurar que estando conmigo, con Neptuno, vas a ascender al cielo. Entonces, para mí eso es capricorniano, no es pisciano, porque Piscis es todo y nada. Piscis no te ofrece el cielo, porque no hay jerarquía para Piscis. El Piscis es, Claro. pues bueno, te vas al infierno, te vas al cielo, te vas a donde sea, porque todo está bien. Te vas al caos. Sin embargo, si Neptuno es una utopía, es más capricorniano que pisciano. Para mí la utopía que te estoy definiendo como aquí tendrás lo bueno, eso es tierra, tierra espiritual, Ujú. ¿no? Bueno, Qué interesante. es una Sí, mirada. sí, sí. Y luego llegamos a Acuario con su regente Plutón, que ahora tenemos a Plutón en Acuario, desde el Eso punto es de vista de increíble. la astrología cosmológica, ¿no? Sí, estaría en su domicilio cosmológico. Claro, ahí es, bueno, desde un lugar muy básico, para mí muy de sentido común, tipo, realmente los tránsitos de eh, Plutón pasan cada 20 años, sus retornos son cada 248 años, es el planeta más generacional que utilizamos. Entonces, si el cambio de paradigma acuariano tiene que suceder lentamente, como suceden los cambios de Plutón. Es decir, que ¿qué más? eh, o sea, tú no puedes definir a Plutón como escorpiano íntimo. Es decir, Plutón va a cambiar los colectivos más grandes que utilizamos actualmente, porque es el planeta que más incluye a más generaciones en un mismo signo. Entonces, para mí eso habla de los grupos acuarianos, ¿no? Ujú. Y aparte, físicamente, en el sistema solar, hasta Neptuno tienes la estabilidad del plano de la eclíptica y una vez llegas a Plutón, Plutón es un planeta muy raro que está inclinado, mucho más raro que Urano, a punto, que está mucho más tumbado que Urano, está en una órbita mucho más extraña y además con un montón más. Sí, Están Plutón y los plutoides porque claro. hay un montón de planetas enanos en lo que se llama el cinturón de Kuiper, que es un lugar lleno de bichos raros que tienen además nombres de otras mitologías. Si la Eso mitología es. griega, claro, si la mitología griega es la que triunfa en todo el sistema solar, luego tienes a Makemake junto a Plutón, tienes a Haumea, tienes a Gongong, que es un chino, tienes a... ¿qué más tienes? A Orcus, a Quaoar, es decir, de repente en ese lugar donde está Plutón han dejado entrar como a todos los no invitados a la fiesta. O sea que es la regencia de los plutoides, ¿no? Exacto. Y el Claro. propio Plutón tiene esta fama de haber sido excluido, ¿no? Ya no vales para planeta Sí, sí, ya acuariano. no te tenemos en cuenta. Y luego tampoco, y el motivo por el cual ya no vale es porque está compartiendo, o sea, no está claro si es Caronte que gira alrededor de Plutón o uno gira alrededor del otro, ¿no? O sea, que también son excéntricos de alguna manera, también por eso, ¿no? Y hay 5 lunas que giran en torno a los dos. O sea, es un grupo dentro de un grupo.
Porque ellos mismos, entre ellos, no se sabe quién es el líder y quién no. O sea, muy acuariano, ¿no? Es un grupo donde no está claro quién lidera. Mm. Qué bueno, qué bueno. Y luego Sí, sí, también, y los plutoides en la mitología también son telita marinera, su simbología, ¿no? O sea, todos nos traen algún tipo de, de transformación radical, inesperada, ¿no? De muerte, renacimientos, de las diferentes culturas. sí, 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 muchos son creadores, son dioses creadores y también a nivel físico también es interesante cómo se piensa que han ido colisionando los unos a los otros y se han ido distanciando. Lo que el hecho, bueno, es que es una dinámica en la que curiosamente hay muchas lunas en el cinturón de Kuiper. Hay, así como Venus no tiene lunas, ni Mercurio, por ejemplo. Marte tiene unas muy pequeñas. En el cinturón de Kuiper hay muchos cuerpos, como es el caso de Caronte y de Plutón, que están juntos y que van orbitando juntos y se ve que van haciendo espacio porque van como que se van entrelazando con los otros, otro pasa en medio y se van alejando. Vamos, que poliamor es puro y duro. Claro, es como una especie de poliamor o como una dinámica de distanciamiento, pero al mismo tiempo seguimos anclados los unos con los otros. O sea, es esta cosa del grupo, no grupo de Acuario para mí. Aparte que Sí, son sí, un poco como los márgenes del sistema solar ya a la basurilla. Sí. claro, claro, claro. Pero la basura completa, digamos, es la que viene con Piscis. O sea, para mí la estructura final del sistema solar es una nube, que es como si fuese un gran útero, que lo rodea todo y que es un poco indefinida. Es de donde vienen los cometas, porque caen de ese lugar a la Tierra o al Sol. Es una especie de depósito de cuerpos flotando, Sí, que no básicamente. Se llama se sabe muy bien. De hecho, hay una cosa que se llama la nube la difusa. nube, es el disco disperso y luego Ay, la nube de discurso. Oort. Sí, Eso, perdón. Disco disperso y nube de Oort. Es que me confundo. sí, es normal. Es normal, es normal. Y ahí supuestamente puede haber un planeta que lo están buscando, es un misterio aún, que estaría incluso fuera de los límites de la energía del Sol. Como que el Sol tiene una burbuja que lo rodea, que es en los límites de su propia energía, y más allá Electromagnética. electromagnética. Es como si a este planeta que aún están buscando no le llegasen los rayos del Sol, o como si estuviese en un lugar interestelar, entre Mm. estrellas, más allá del sistema. Entonces, claro, a mí eso me hace pensar en Piscis en el sentido de que Piscis sería ya directamente la conexión con el más allá, ¿no? Y Sí, con la conexión con la nebulosa de la que vino el Sol a nacer. O sea, volveríamos un poco al principio, porque el claro. Sol nació de una gran nebulosa y justo este planeta estaría metido en esa gran nebulosa. Pero aún estamos buscándolo, ¿no? Entonces hay esta cosa misteriosa también pisciana, ¿no? Que podría, a veces los cosmolocos decimos, bueno, quizá no tendría ningún sentido que hubiese un planeta. Quizá Piscis siempre tiene que ser difuso. Tendría que ser la nube entera. Bueno, Sí, es como esa sopa cuántica de múltiples posibilidades, pero que de alguna forma está anunciando que el siguiente paso evolutivo de la humanidad, si hacemos todo este viaje alrededor del zodíaco, ¿no? Es ya trascender el planeta, o sea, ya está nuestra identidad planetaria y de ahí ya trascendemos y nos convertimos pues en ese viajero interestelar, ¿no? claro. Y polvo de estrellas ya directamente. Mm, ujú, ujú. Total, total. Sí, es que yo creo que es que justamente esto que has dicho es precioso porque y yo creo que traduce lo bello que tiene el sistema solar. Es decir, a mí me da la sensación de lo que nos enseña, o sea, para mí ver el sistema solar me enseña, Mm. porque tú ves, ah, mira, hemos ido del Sol a la nube de Oort. El ego se ha Diluido. decompuesto y lo ves. Es decir, está ahí en el cielo. Es decir, el sol, el ego se ha disuelto. Y y no tienes más que mirar el cielo y el sistema solar para darte cuenta de eso. No, es Sí. poesía y símbolo vivo. Sí, y no tienes que, no tienes que ver que eso existe, o sea, que ese planeta X existe para saber que existe.
también, ¿no? No, no lo necesitas realmente. O sea, realmente con la zona yo ya tengo suficiente. Incluso si no hubiese una zona, ¿no? Como que ya el hecho de que haya una periferia, o sea, ya esa nube o el lugar equivalente que hubiese ya sería cristiano. Sí, sí, Ujú. Qué sí, bueno, sí. qué bueno. Mm, Pues Andrés, llevamos una hora y sí, cuarto. sí, 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 bueno, Me ha igual encantado, en me ha encantado. este mundo corto mejor acortar ya. Sí, sí. No, me ha encantado porque pues eso, es abrir la cabeza, es abrir la percepción a nuevas realidades y yo creo que el futuro de la humanidad pasa por eso, ¿no? Por convertirnos en ese viajero interestelar que va más allá, ¿no? Que no se queda limitado a las formas establecidas o preestablecidas, sino que somos capaces de trascender todas esas formas y convertirnos en algo totalmente nuevo, ¿no? Que sería ese nuevo nacimiento y ese sol Aries. Claro. Total, total. Sí, sin que sea un pedo cósmico, ¿no? Es decir, es un delirio. O sea, yo siempre pienso que mientras haya un lenguaje, ¿no? Como con el tarot o como mientras tengas algún tipo de anclaje y quieras decir algo, ¿no? Como que muchas miradas tienen muchísimo sentido, ¿no? Eso es lo que decíamos antes, ¿no? Que al final el abrir mirada y decir, pues está esta astrología, está esta otra, está esta manera está el diseño humano, por ejemplo, ¿no? Que es otra manera de entrar en el autoconocimiento y que también utiliza parte de la astrología. Es decir, desde un lugar de apertura ¿no? y de autenticidad, Mm, todo puede aportar. Mm, ujú, ujú. total, total. Y ya para terminar, Andrés, ¿cómo puede la gente encontrarte? Bueno, pues aquí en Instagram, en cosmo.lógico, y también tengo un canal de YouTube que se llama Astrología Cosmológica. También hacemos un grupo que me encanta invitar a la gente porque es de un grupo de debate gratuito todos los lunes que se llama Genera Cosmo. Todo está anunciado en cosmo.lógico, con lo cual con eso me encuentran. Y tienes página web también. Sí, que también se llama astrologiacosmológica.com, o sea que es Mm. fácil de encontrar. Buscáis sobre astrología cosmológica, soy el único que habla de ella. Bueno, no, perdón, también están todos los cosmolocos. Qué bueno. Bueno, Pues nada, Andrés, muchísimas, muchísimas a ti, gracias. Guiomar, un placer. Y nos vemos y muchas gracias a todos los que habéis estado por ahí y los que nos veréis. Un abrazo. Muchas Chao. gracias.